Hola amigos, bienvenidos. Este es un nuevo video de autodidactas y un nuevo video para el maratón de entregable 4 de el módulo de React de Academlo. Fueron muchos de. Compañeros de Academlo, pues chévere, espero que esto les esté sirviendo muchísimo. Y quienes no están en Academlo, pues aparte que tienen la oportunidad de estar en Academlo y aprender esto durante las clases de los módulos correspondientes, pues este, y si no estás en Academlo, pues puedes utilizarlo para algún proyecto personal. Entonces, este es un CRUD de usuarios. Venimos en una lista de reproducción, ya llevamos dos videos. Este es el tercer video donde vamos a hacer ya la actualización. Un CRUD de usuarios, recuerden, es una creación, una lectura, actualizar y borrar usuarios en este caso. Entonces ya hicimos la creación y la lectura, la obtención de esos usuarios. Ahora vamos en este tercer video de esta lista, de este maratón. Vamos en este tercer video a hacer la actualización y el delete de los usuarios. Entonces, ¿qué necesito? Vamos a hacer primero la actualización. Necesito que al hacer clic aquí en este icon se abra la actualización. Entonces, ¿qué requiero? Perdón, vamos al código. Requiero ese icon, donde está, lo tengo acá en la lista, en user list. Tengo este usuario. Y necesito entonces hacer que la información, cuando haga clic aquí, la información viaje hacia act.jsx, que es mi componente principal, y luego de act.jsx vaya a useForm. La misma información. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos allá a mi proyecto concluido. Y si yo recargo acá, me van a salir los 6 usuarios. Aquí están los 6 usuarios. Entonces, si yo hago clic en el lápiz de alguno de ellos, pues me va a salir el formulario con los datos ya precargados para entonces actualizarlos. Entonces ya no se va a llamar Juan, sino se va a llamar Juan C. Y yo actualizo el usuario. Entonces aquí debería aparecer. ¿A quién actualicé? Ahí está, Juan C. Hay un retraso allí. Chévere. Entonces, ¿qué es lo primero? Poder seleccionar, que me traiga el formulario y me cargue los datos allí. Eso es lo primero que necesito. Entonces necesito hacer clic aquí, pasar la información de user list, porque recuerden, el icono se encuentra en el user list, con un on click, pero voy a meter esto dentro de unos div. Ok. Y el on click se lo va a poner al div para no ponérselo allí al icon. Y acá otro div. Y acá le voy a meter el siguiente icon. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el de edit? Este es el de edit. Entonces aquí es donde voy a poner el on click. El on click, si se fijan acá en las clases dice edit, por eso sé que ese es el de edit. El de editar. El on click. Y el on click debe cumplir una función que sea. Fíjense que mi formulario no está. Mi formulario no está visible. Para obtener el formulario, yo hice una función que es, perdón, yo había hecho, para obtener formulario, había hecho una variable, una variable form, eh, una variable
una variable form. Perdón, vamos a hacer esto distinto. Denme un segundo. Disculpen, tuve una interrupción rápida. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Al hacer clic allí se tiene que abrir el formulario y a la vez en que los inputs tengan precargados el contenido de ese usuario, eh, el contenido de ese usuario para entonces poder editarlo. Entonces son varias cosas que van a suceder. Si yo le digo, yo puedo decirle aquí a user list que al on click simplemente me setee set form a true, y esto va a funcionar de momento. Set form, esto va a funcionar de momento. Falta esto porque es una flecha. Esto va a funcionar de momento, pero no me va a hacer todo lo que yo quiero que suceda. Fíjense, si yo hago aquí me abre el formulario, pero no me está cargando acá. Entonces son varias funciones a la vez. Entonces yo no necesito que sea un set form el que haga long click de este icono. Yo necesito que sea una función que me haga varias cosas a la vez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una función que se va a llamar set select user en singular, porque es un solo usuario el que se va a estar seleccionando. Ese select user, flechita, abrimos llaves, y ese select user lo primero que va a realizar es este select user si va a ser el set form a true, y además de eso crear va a crear un array, va a crear un nuevo objeto que vamos a crearlo por acá. Cons select user no lo va a crear, lo va a cargar, le va a cargar la información que estaría llegando. Ya van a ver cómo ocurre esto. User selected, set user selected. Avísenme si tengo error ortográfico allí. Error ortográfico, no, error de tipeo. Y un use state, y de primero esto va a ser vacío. Ok. User selected. Sabía que tenía algo. User selected. Perfecto. Entonces, select user va a hacer que set user selected debe tener una información. Ahora, ¿qué información va a tener? Select user le vamos a pasar una información. ¿Qué información va a tener? Entonces necesito que esa información venga de user list. Vamos a pasarle select user como prop a user list para ejecutar esa función con el clic allá en el botón de editar. Y vamos a pasar acá igualito, select user. Ok, esto es una función. Ahora vamos aquí a user list y vamos a traer como select user. Perdón, vamos a regresar. Select user. Todo está bien en singular. User list, select user. Perfecto. Entonces, esta select user es una función que se va a ejecutar en este onClick. Vamos a verlo.
¿cómo se colocaría? Select user. Y como es una función, esto lleva paréntesis allí. Ahora, ¿qué, ¿qué va a llevar? O sea, necesito que esta función lleve consigo una información. ¿Y cómo hago eso? Entonces se la paso como parámetro. ¿Y, ¿y qué parámetro le voy a pasar? ¿Qué creen? Si esto está dentro de... Esto está dentro del punto map. El punto map va desde aquí, desde la línea 13 hasta la línea 28. Entonces yo puedo seguir usando este singular de mi array principal del user list y pasarle user como parámetro a esa función. Se va a ejecutar con ese parámetro. Ahora, select user va a recibir aquí user también. Y ahora el user selected se va a setear con la información de user. Así de sencillo es esto. Se va a setear con la información de user. Ahora, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a hacer un console log de esto y vamos a user selected. Selected. Perfecto. Vamos a ver si esto está funcionando. Recargamos. Y si yo hago clic sobre el edit de Gustavo Araujo, aquí lo tengo. Aquí lo tengo seleccionado. O sea, este es mi usuario seleccionado. Ahora vamos a probar otro. Vamos a probar otro. Vamos a hacer clic en el edit de Lucas. Y vamos a ver cómo está funcionando esto. Aquí lo tengo. Esto está perfecto. Si abro aquí, entonces aquí tengo a Lucas. O sea que el usuario selected se está cargando correctamente con la información del usuario que realmente estoy seleccionando. ¿Sí? Ahora necesito que esa información viaje, vamos a cerrar acá nuevamente, necesito que esa información viaje hacia el useForm, hacia el componente form, para que esa información sea cargada dentro de los inputs. Ok, ¿dónde está useForm? Aquí tengo useForm y vamos entonces a pasarle user selected prop y valor, la llamamos tal cual igual user selected. Ahora nos vamos a form y tenemos que recibir a user selected. User selected. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con user selected? ¿Cómo hacemos para que user selected? Primero vamos a hacer el console log de user selected ahora dentro del useForm para ver si todo está bien. User selected y borramos el console log de aquí. Perfecto. Veamos. Vamos a recargar. Vamos a recargar esto. Aquí tengo mi usuario. Vamos a seleccionar ahora a Isabel. Selecciono y ahora sí, fíjense. Aquí tengo mi array de Isabel. Vamos a seleccionar mi array, no, mi objeto con los datos de Isabel. Vamos a seleccionar a Sara y aquí tenemos a Sara. Es decir, la información está viajando desde el componente de lista hacia el componente principal que es act.jsx y luego está viajando de act.jsx al useForm. Ahora necesito que esta información ya la tengo en mi componente de formulario. Necesito ingresarla a los inputs para que al momento de seleccionar, fíjense que ya me está funcionando el hecho de que si yo hago en editar, se me abre el formulario. Pero necesito entonces que los valores se encuentren cargados aquí para entonces poder hacer alguna edición. Tal cual como se hizo de esta manera. Entonces necesito crear varias cositas.
Vamos de primeramente aquí al useForm. Y entonces necesito que la función submit, necesito modificar la función submit. Necesito modificar la función submit y crear un useEffect. ¿Para qué? Para que tome el cambio del estado de user selected. Vamos a colocar un useEffect. Creamos paréntesis, flechita, llaves, coma, a raíz de dependencia. Entonces esto se va a estar ejecutando, este useEffect va a estar ejecutando cada vez que haya un cambio en user select. ¿Cuál va a ser el cambio? Fíjense en algo. Fíjense en algo. Cada vez que haya un user selected, tiene que cambiar algo aquí. Y vamos a pasar un condicional. Si user selected, entonces dentro del is le vamos a pasar, le vamos a decir que haga un reset con, va a ser un reset, va a ser el reset con user selected. Perfecto, user selected. Si no, else, entonces necesito que me resetee todo nuevamente a null. ¿Sí? Será null. O creamos acá una constante que va a tener los input null, input vacíos, y eso va a tener un objeto en el que va a estar first name, con un, ya les voy a explicar qué estamos haciendo. Last name va a ser un string vacío. En email va a ser también un string vacío. En password va a ser un string vacío. Y birthday también va a ser un string vacío. Perfecto. Entonces a esto le vamos a pasar input null. ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué es lo que está haciendo este useEffect? Cuando exista un usuario seleccionado, cuando el user selected exista, necesitamos que haga un reset de todos los inputs. Esto es gracias al useForm, ¿ok? Esto es gracias al useForm que tenemos esto. Necesitamos que haga un reset con usuario selected, con la información de user selected. Si no hay nada en usuario selected, entonces por defecto necesito que todos los inputs estén vacíos. Vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense que se está ejecutando, esto ejecuta la función de select user, que hace que aparezca el formulario, y también aparte de eso pues le envía la información a useForm para que la cargue dentro de los inputs. Vamos a seleccionar otro usuario, vamos a seleccionar a Juan Pérez y vamos nuevamente al formulario a ver cómo quedó. Aquí están ¿cómo es? Los datos de Juan Pérez. Perfecto. Yo quiero hacer otra cosa aquí. Y es esto, es lo siguiente. Fíjense que aprovechándonos de user select, yo puedo colocar aquí un ternario.
que diga user select existe. Si user select existe, acá esto va a decir actualizar. Si no existe un user select, quiere decir que no hay ningún usuario seleccionado. Y si no hay ningún usuario seleccionado, aquí debe decir crear usuario. Vamos a ver cómo funciona esto. Seleccionamos a Gustavo. Fíjense, aquí dice actualizar. Se cambia porque user selected existe. Hay un usuario seleccionado. Perfecto. Ahora, aquí diría actualizar. Si no hay ningún usuario seleccionado, nuevo usuario, fíjense que acá no se borra la información. Entonces necesito que ya el botón cerrar haga otra cosa. Necesito que setee form para que pase a false. Y también necesito que resetee, que haga el reset con input null. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos aquí a use form. ¿Dónde está el botón cerrar? El botón cerrar del formulario lo creamos aquí. Es esto, cerrar. Esto está seteando actualmente setForm para que el formulario se elimine. ¿Cómo hago para que esto haga las dos cosas? Entonces fíjense, vamos a crear aquí una constante que va a ser close form. Y esto va a ser igual a paréntesis, flechita y abro llaves. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a setear form. ¿A qué lo va a setear? A false. Y también va a hacer un reset con input null. Ahora vamos a cambiar esto de aquí y le vamos a pasar la función close form. Y abrimos paréntesis porque es una función. Vamos a ver si esto funciona. Seleccionamos y al cerrar esto debería, o sea, user selected debería, no, perdón. User selected es el que debería pasar a ser null, porque si se fijan, yo estoy utilizando la lógica de que si user selected existe, acá debe decir actualizar y no crear usuario. Entonces, si yo le doy en crear usuario, la lógica me dice que ahí debería seguir diciendo actualizar. ¿Por qué? Porque user selected sigue existiendo. No he vuelto a null user selected. Se fijan, sigue diciendo actualizar. Yo cierro y nuevo usuario sigue diciendo actualizar. Y siguen también los datos acá. Vamos a ver qué está ocurriendo. Set form false. Ok. Sencillo. Vamos sencillamente a resetear. Porque el use state es el que está. El use state como user selected también sigue existiendo. Entonces acá me va a seguir saliendo. O sea, va a seguir reseteando con user selected. Me tengo que traer el set de user selected para hacerlo nulo. Me lo tengo que llevar a useForm. El set de user selected. Aquí tengo el user selected como variable. Ahora me va a pasar el set de user selected. Set user selected. Nombre de propiedad y valor de la misma manera. Set de user selected. Y entonces en useForm tengo que recibirlo.
tengo a user selected y ahora necesito el set de user selected. Y ese user selected tiene que pasar a ser nulo. Entonces set user selected null, para que entonces todo eso deje de existir. Probemos nuevamente. F5 para quitar la sangre en la consola. Seleccionamos a Gustavo, aparece todo el formulario de Gustavo. Ahora vamos a cerrar. Aquí aparece actualizar, todo está bien. Cerramos. Ese botón debió ejecutar el close form, que también setea a nulo el user selected. Vamos a entonces a crear, vamos a hacer clic en nuevo usuario a ver qué tal aparece esto. Nuevo usuario. Fíjense, aparece vacío y ya no aparece actualizar, sino aparece crear usuario. ¿Por qué? Porque ya user selected no existe. Lo seteó la misma función que se aplica aquí en cerrar. Perfecto, esto está perfecto. Ahora, necesitamos que submit, haga algo cuando, cuando user selected existe y haga algo cuando user selected no existe. ¿Qué algo va a hacer? Cuando user selected existe, va a hacer una actualización. Cuando user selected no existe, entonces va a ser una creación. Y aquí tenemos, en la API, tenemos tanto para crear como para actualizar. Y lo hacemos con un axios.put. Vamos al endpoint de actualizar. Acá lo tenemos. El endpoint de actualizar, y entonces ese endpoint de actualizar vamos a ponerlo por acá. Entonces, con condicionales, si user selected, o sea, cuando yo coloco ahí user selected, prácticamente estoy diciendo user selected existe. Si es null, no existe, porque es un false. Si es diferente de null, entonces sí existe y se va a cumplir lo que yo voy a colocar acá. Se va a cumplir un axios punto post, abro Bastic, y ahí voy a colocar mi llamada. Perfecto. ¿Qué va a hacer entonces en el den? En el den voy a hacer una llamada a los usuarios nuevamente. ¿Y cómo la hago? Con la función getUser que tenemos aquí mismo abajo. GetUser, tal cual va a estar acá arriba. GetUsers. Ok. Cuando user selected hace la actualización de user selected y hace la llamada. Actualiza y hace la llamada para que se muestren ya actualizados. Si no, entonces simplemente va a ser una creación. Vamos a dar formato. Recuerden que esto es el endpoint de creación de nuevos usuarios y este es el endpoint de actualización de los usuarios. Entonces, repitamos la sintaxis o repitamos la lógica. ¿Qué va a hacer submit? Submit va a preguntar primero user selected existe. Si user selected existe, es porque están aquí el cliente que me está utilizando lo que está es actualizando un usuario. Entonces voy a hacer una llamada a esta API para actualizar ese usuario. Si no existe, si user selected no existe, entonces es porque estoy creando un nuevo usuario y entonces voy a aplicar este endpoint. Pero esto no es con post. Si se fijan bien, el actualizar es con put. Entonces ahí estaba haciendo dos posts a la vez y no iba a funcionar. Entonces esto es con put. Ahora, ¿qué sucede? Este endpoint me da aquí un ID de usuario. Me da un ID de usuario, que es lo que tiene que ser dinámico. Yo no puedo decirle que actualice
en el ID de usuario 3328, porque de pronto eso no existe ni siquiera. Y si existe, entonces va a estar actualizando otro usuario que no es el que yo seleccioné. Entonces necesito decirle aquí dinámicamente que va a actualizar donde en el user selected.id. O sea, el ID del usuario seleccionado. Ahí es donde va a actualizar. Justo ahí es donde va a actualizar. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a seleccionar nuevamente a Gustavo. Necesito que sea Gustavo para que todo esté aquí mismo visible. Y Gustavo se llama Gustavo Alejandro. Vamos a actualizarlo. Y si todo sale bien, axios.error. Vamos a verlo. ¿Cuál es el error? Response. Aquí en status 400. Es un error aquí en el, en el endpoint. ¿Cuál sería el error? El error está en .put. Hago el put. Vamos a ver acá. Perdón. Donde presumo que está el error, pero no lo estoy viendo acá fácilmente. No lo estoy viendo tan fácilmente. Ya va. El .put necesita. Él necesita. También, claro, necesita una data. Porque entonces, ¿qué es lo que va a ingresar en el ID del user selected? Necesita la data, necesita ingresar una data. Cuando hablamos de submit, ya sea para actualizar o para crear, necesitamos la data de qué es lo que va a ingresar. Entonces, vamos a revisar nuevamente esto. Recargamos y vamos a Isabel. Vamos a quitarle la C a Isabel. Seleccionamos ese usuario, regresamos al formulario, le quitamos la C a Isabel, aquí aparece actualizar. Si le damos en actualizar, no lo vimos, pero si le damos en actualizar, perdón, lo actualizó. Ah, sí, aquí está, Isabel, sin la C. Lo actualizó. Perdón. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que yo actualizo, fíjense, vamos a hacerlo con Alejandro para poder visualizarlo bien. Está sucediendo, tengo a Gustavo Alejandro, le quito el Alejandro, le doy en actualizar, se actualiza, pero no está pasando esto nuevamente a null. Es decir que user selected sigue existiendo. Si yo cierro aquí, bueno, al cerrar sí se elimina user selected, por lo que la función close form setea el user selected. Pero yo necesito que esto se borre y que al dar a actualizar también se vaya, se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que ir. Todo eso se tiene que borrar y se tiene que ir el formulario. Entonces, vamos a ejecutar aquí la misma función que tiene esto, cloneForm, porque cloneForm setea y aparte setea también el user select. Entonces simplemente cloneForm. Vamos a pasarle acá, vamos a abrir llaves, porque ahora vamos a tener dos funciones acá. Aparte de esto, entonces va a ejecutar cloneForm. Cloneform. Perfecto. Igual acá. Este den, todo va a ser igual. Entonces yo voy a traerme este den, control C, y voy a traerme este den para acá, porque todo va a ser igual. Perfecto.
Entonces reseteamos. Vamos de nuevo con Gustavo Araujo para que lo veamos. Gustavo, le volvemos a poner Alejandro y actualizar. Se va el formulario. Si lo ven, o sea, esa es la lógica. Que al momento de ya ejecutar la acción, entonces ya el formulario se vaya. Si yo voy en nuevo usuario, entonces ya acá no existe. Si acá no existe nada es porque user selected ya no existe, ya está nulo. Y eso lo hicimos aquí lo hacemos al cerrar como al crear usuario o al actualizar usuario. Se elimina el usuario selected. Ya ese usuario selected no existe. Entonces ahora sí tenemos cumplido la actualización. Ahora vamos con el delete. Vamos con el delete. ¿Dónde está el delete? El delete está aquí. Y el delete podemos crear acá la función porque es un solo endpoint. Es un solo endpoint. Si lo buscamos por aquí, vamos aquí a delete y es con este endpoint que vamos a hacer vamos a borrar eso. Vamos a borrar el usuario. Entonces tenemos que crear una función que haga el delete. Const delete user, y esto va a ser igual a flechita y llaves. Función delete va a ser un axios.delete. Abrimos paréntesis, abrimos bastic y dentro de bastic le vamos a pasar esto. Ok, necesito recibir como parámetro algo, necesito recibir en esta función como parámetro algo para poder decir, ok, me vas a eliminar el usuario con ID. Necesito acá el ID, entonces necesito acá un algo.id y ese algo.id necesito recibirlo por aquí, pero para eso entonces necesito que este div tenga un onClick que ejecute esta función y me pase ese parámetro. OnClick, paréntesis, flechita y va a ejecutar delete user. Delete user. ¿Por qué no me lo está dando? Me lo debió dar. Delete user y aquí le vamos a pasar entonces el user, el usuario. Y lo recibimos por acá en delete user. Y ahora sí vamos a decirle que va a eliminar el user.id. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se user vamos a crear el den y vamos nuevamente a traer el get user. Vamos a ejecutar nuevamente aquí la función get user. Pero la función get user no está aquí, entonces se la tengo que pasar desde act.jsx. ¿A qué se la va a pasar? A userList. Vamos a entonces get users igual, y aquí pongo otra vez get users. Aquí está la función que se la voy a pasar entonces a userList. ¿Por qué me doy cuenta que no existe? Porque no me la está dando. No me la está dando, debería mostrármela. Si yo escribo ahora get user, no, pero ya va, no le he recibido como prop, perdón, get users, y ahora sí get users como función, ahí va a estar. eh, me, perdón, acá tengo un error, es con símbolo de dólar. Ahora sí,
Ahora sí, user.id va a borrar el user.id y luego que haga el delete, entonces me debe ya actualizar los usuarios con esta función getUser, que es la que hace la llamada a la API nuevamente para traerme los usuarios. Entonces, recargamos, vamos a el conejillo de India, que es Gustavo Alejandro Araujo. Perdón, qué error tengo. Axios is not defined, porque Axios no existe en user list. Entonces, perdón, import Axios from Axios. Ahora recargamos. Ahora sí, perfecto. Vamos a borrar al conejillo de India que nos ha servido para todas las pruebas. Eliminamos y ya se fue. Eliminamos a Isabel, ya se fue. Así de rápido y así de chévere está esto. Entonces, probemos todo nuevamente. Nuevo usuario. Creamos nuevo usuario. Vamos a volver a crear a Gustavo. Vamos con la creación. Araujo. Él es mi hijo por si acaso. Gustavo Araujo. Solo que no es Araujo, pero es mi hijo. .gmail.com. La contraseña cualquiera y él cumple el 0507. O sea, nació el 2010 pues. Entonces, CRUD de usuarios. Creación. Aquí está, Gustavo Araujo. En la lista, por supuesto, la lista es la lectura de la sustracción de la información, que es la segunda etapa del CRUD. Ahora vamos a hacer la actualización de Gustavo Araujo, que es Gustavo Alejandro, y aquí me parece actualizar. Actualizo Gustavo Alejandro y ahora voy a hacer el delete de Gustavo Alejandro. No, no vamos a borrar a Gustavo. A Juan C, que no lo conozco. Listo. Señores, tenemos todo el CRUD completo. Perfecto, tenemos creación, tenemos la lectura, tenemos la actualización y tenemos la eliminación de usuario. Perfecto, ahora esto solo lo que le falta es maquetarlo y queda hermoso y chévere. Esto va a tener unos plus en un... Vamos en el tercer video. En un cuarto video va a tener unos plus que va a ser lo siguiente. Fíjense, si yo hago aquí, le doy aquí en eliminar, me sale un warning diciendo: deseas eliminar el usuario Isabel Cristina Urdaneta. Esta acción es permanente. Si yo le doy en eliminar, ahí sí se elimina Isabel Cristina Urdaneta. Perdón, vamos a... Ahí se eliminó Isabel Cristina Urdaneta. Acabo de descubrir un detalle en mi... Vamos a ver, porque esto funcionaba. Elimino a Lucas, eliminar. Ahora sí lo hizo. Uf, ya me había asustado. Sara, eliminar. Ahora sí lo elimino. Oh, me había asustado. Perdón. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Acá está sucediendo que el delete realmente no lo tiene. El delete realmente no lo tiene este botón. Este botón no ejecuta la función delete. Este botón lo que hace es abrirme la advertencia. Me abre esta advertencia. Y me dice, por supuesto, toma los valores dinámicamente del usuario que estoy queriendo eliminar. Y me dice, ¿lo vas a eliminar? Y entonces al dar aquí en eliminar, ahí sí se ejecuta la función delete. Mientras no se ejecuta la función delete solamente cuando le doy en eliminar. Y si le doy cancelar, pues se cierra y no pasa nada. Acá no ha pasado nada. No ha pasado nada con Gustavo Araujo. No se ha eliminado. Al darle eliminar es donde se elimina. Si le doy cancelar, entonces no pasa nada. Esto sucede haciendo un nuevo usuario que se va a llamar user to delete, pero esto
Esto lo dejamos para el siguiente video. Hasta ahorita tenemos el CRUD completo. Chao, gracias por vernos y perfecto. Detenemos acá la grabación. Véanse el siguiente video.